hacer una introducción sobre la responsabilidad civil, tenemos que la profesión médica es una actividad digna, rigorosa y honorada que requiere una especial vocación de servicio. Exige del médico una responsabilidad individual hacia su paciente y una responsabilidad de orden colectiva en el grupo social donde ejerce. Tenemos que también es una ocupación que exige un espíritu de sacrificio y deseo de superación constante, con la obligación de una actualización cotidiana, ya que esta es la única de las prácticas de los oficios del hombre que tiene una actualización cotidiana, se diferencia de las demás prácticas. Es por eso que el ejercicio profesional de la salud siempre se ha visto supervisado por un conjunto de normas éticas, morales y legales que exigen y que siempre han manifestado una disciplina férrea para que el ejercicio profesional de la medicina sea comparada con la conducta de aquel hombre previsivo y cuidadoso en busca del bienestar, tanto individual como el bienestar social en general. La práctica de la medicina puede llevar a una responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. De orden laboral, cuando el médico actúa o haga actos como trabajador o como patrón. De orden disciplinario o ético, cuando falla en su conducta moral. También tenemos de orden administrativo, cuando deberá rendir cuentas ante el Estado sobre los bienes, cuando sea el jefe de servicio, así como administrador o sea como de carácter trabajador. También deberá responder cuando sea propietario de algún instituto privado, dispensador de la salud. De orden penal, no solamente se abarca lo relacionado con los delitos culposos relacionados con el homicidio, sino también con una esfera que también está a los términos de delitos dolosos o intencional, que el médico puede provocar con intención de su profesión, de su ejercicio profesional. Tenemos entonces también que la responsabilidad civil proviene de responder, contestar de palabra o por escrito, estar colocado de frente o en la parte opuesta, reclamar o comparecer. La responsabilidad es la facultad que tienen las personas de tomar las decisiones, o sea, conscientemente, y responder ante las consecuencias de sus actos. Es decir, teniendo partícipes de responder ante sus decisiones. También tenemos que esta responsabilidad del médico se inicia con el juramento de la Declaración de Ginebra, de un buen desempeño en la profesión y desde la inscripción en el Colegio de Médicos y en la relación con el paciente que da naturaleza contractual, existiendo deberes en cada una de las profesiones en las que ejercemos. En el ámbito de la salud, dentro de los deberes tenemos que tener la lealtad, el secreto profesional, así como también la indemnización del daño que hubiera ocasionado. En términos amplios, esta puede ser catalogada como personal cuando solo debe responder ante la propia conciencia de un acto inmoral, profesional cuando ésta debe responder ante organismos especializados, que son los encargados de vigilar que estas normas se cumplan. Jurídica, que obliga a responder ante la sociedad, ante las cabezas de jueces por una transgresión a la ley. Algunas de sus causas de responsabilidad médica tenemos de errores groseros de diagnóstico y tratamiento, daños causados por el uso indebido o en mal estado de objetos, aparatos y medicamentos, omisión de pausas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad, así como la falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos puedan culposamente ocasionar. Efecto de examen del paciente. El médico deberá responder ante la sociedad sobre el acto cometido. Por ejemplo, por no atender a un paciente cuando la ley o está en la ley contractuada y la ley te obliga a atender al paciente. También por una conducta inadecuada o por una práctica médica inapropiada. Tenemos dos grandes categorías acá, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, que a su vez la extracontractual se divide según la responsabilidad legal y según la responsabilidad delictual. Según las teorías de las responsabilidades, ya vemos que tenemos dos grandes categorías. En la primera, según la responsabilidad civil contractual, nos hablan de un contrato, aunque hay otros autores que dicen que no necesariamente tiene que ser algo contractual, sino algo obligatorio. El médico está obligado a realizar o a ejercer todo lo citado en ese contrato. Cuando se incumple lo tratado en el contrato, entonces empieza lo que es, según la responsabilidad civil contractual, incumplir este contrato. ¿Y qué va a pasar? En la parte contratante va a causar perjurio en la otra parte. Y si esta parte contratante causa daños en la otra parte, entonces debe reparar los daños causados. Cuando hablamos de extracontractual,
nos referimos que no necesariamente el médico estaba obligado o estaba dentro de un contrato. Se divide en la responsabilidad legal cuando la conducta incumplida consiste en una obligación preestablecida dentro de la ley, y cuando hablamos de responsabilidad delictual, esta está originada por un hecho ilícito, ya sea que fue intencional, no fue intencional, fue de manera premeditada o no. Si causa daño en la otra parte, el deber ser es que tiene que reparar los daños ocasionados. Entonces sabemos que según la naturaleza de la conducta incumplida, tenemos que puede ser contractual si se trata de una obligación adquirida por el médico y hace daño a la otra parte, que debe repararlo, y extracontractual cuando no se trata de un contrato, no es obligatorio, pero hay una responsabilidad legal porque hay un margen legal, ¿sí? Algo establecido por la ley, o delictual cuando se origina un hecho ilícito, como comenté. No necesariamente tiene que ser, también puede ser no necesariamente planificado, pero si causas daño a la otra parte, entonces tiene que reparar los daños ocasionados. En este caso vamos a hablar de los daños que puede ocasionar, sea de forma directa o indirecta. Tenemos la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. En la responsabilidad civil subjetiva es la tradicional. En esta, solo el agente repara el daño que ha causado. En cambio, en la responsabilidad civil objetiva, sea o no sea culpable de causar el daño, debe ser reparado. En la responsabilidad civil médica, en vemos la actuación del médico como trabajador, como en parte administrativa, como patrono, en todas las actuaciones que él tiene de su vida diaria y cómo él incurre con las demás personas. En las causas de la excepción de la responsabilidad civil, la primera, la posibilidad de eximir al profesional de la responsabilidad si tiene con las pruebas de un error excusable. La segunda, que es la denominada caso fortuito, que no es algo que no se puede evitar. La tercera es la conducta del paciente que incurre hacia otro médico y de esa manera él va a otro médico y no termina mezclando consumiendo los tratamientos de ambos médicos. La cuarta es el fracaso del tratamiento por circunstancias idiosincráticas del mismo enfermo, a pesar del cuidado, la experiencia, la mesura y la buena voluntad del médico. Recordemos que la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe la violación de derechos de una persona o un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos o ilegales, los cuales van a poner en riesgo o en peligro un bien material o la integridad física de una persona. Un médico puede estar involucrado de forma consciente, intencional y voluntaria en ciertas situaciones que están tipificadas en el Código Penal o en ciertas leyes que resultan ser como delitos. Incluso todo médico que ignore la situación que está realizando, esto no lo va a justificar, ni mucho menos excusar, ni va a reducir las consecuencias que se le debe aplicar en el caso de cuando vaya a realizar el acto ilícito. Va a surgir del interés del Estado en todos los particulares tratar de mantener lo que es la armonía jurídica y el orden público por aquellas sanciones que son las que van a estar impuestas por el Código Penal. Cuando hablo de sanciones me refiero a la prisión, la reclusión, la multa y la inhabilitación. Siempre con el objetivo de buscar penalizar o castigar a la persona que realizó el acto ilícito en busca de lograr su reinserción para evitar que vuelva a delinquir o que vuelva a cometer el hecho punible. Toda persona culpable tiene necesariamente que ser imputable, es decir, denunciada, pero no toda persona imputable que es denunciada va a ser culpable. Recordemos que en la culpabilidad vamos a encontrarnos dos tipos de culpabilidad que tenemos en el dolo y la culpa. Recordemos que la culpa implica la omisión voluntaria de la diligencia de calcular las consecuencias que son posibles y previsibles al momento de realizar el hecho punible. Recordemos que el delito culposo es el resultado final de la acción que se produce el daño a la víctima. Este no va a corresponder con la actitud finalista o la intención del sujeto activo del delito. Es decir, en el delito culposo, la persona no tuvo la intención de realizar el hecho punible,
sino que se realizó por un error, negligencia, imprudencia o impericia. El delito de estafa va a estar implicado artificios o medios que son capaces de engañar o sorprender el acto de buena fe de la otra persona, involucrándolo en un perjuicio ajeno, y este debe ser penal. El delito doloso es aquel en el cual el resultado antijurídico va a coincidir con la intención del sujeto, es decir, que aquí la persona va a actuar de forma consciente, voluntaria y con toda la intención de causar el daño. Revelación del secreto médico. Recordemos que el secreto médico va a estar reformulado para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y la dignidad de la ciencia. Este secreto médico debe ser inviolable y es obligatoriamente el hecho de que el médico debe guardar todo aquello que legare a conocimiento del médico como motivo a razón de su ejercicio no podrá darse a conocer y constituirá el secreto médico. Y con respecto a la hospitalización por la falsa enfermedad, el certificado médico es un documento destinado a acreditar un hecho relacionado con la salud del paciente. Su emisión va a implicar responsabilidad legal y moral para el médico que lo expide. En caso de que esté formulado con una información no veraz, no transparente, este debe ser penal. Tipos de responsabilidad penal. De una responsabilidad penal común y una responsabilidad penal especial. Cuando hablamos de la común es cuando el delito es acreditado y puede ser realizado por cualquier individuo. Y en el especial cuando el delito es cometido por un funcionario público aprovechándose de su condición. En este momento yo cuando estoy investigando lo conseguí más hacia la parte de delinquir que más hacia la parte médica. Entonces cuando estaba buscando los ejemplos, el común puede ser realizado por cualquier individuo que no esté legalmente adscrito como médico con la titularidad. Y el especial es cuando es el propio médico totalmente legalizado para realizar cualquier tipo de intervención, lo realice con negligencia, imprudencia o impericia. Entonces, en el Código Penal vamos a ver distintos artículos que nos van a ayudar a nosotros a ir conociendo cómo debemos actuar. Primero, en el artículo 330, a mí me pareció muy bueno que todo médico cirujano, empleado de la sanidad, que por favor haya hecho o dada falta de certificación destinada o hacer fe ante la autoridad, será castigado con arresto por 15 días o una multa. Este artículo es importante porque muchas veces lo que son los certificados de salud son pagos y son fuera. Lo vemos comúnmente como algo común, entonces podemos caer en este tipo de incumplimiento. El siguiente es el artículo 409, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, que ya lo vamos a definir más adelante, o muy bien con impericia de su profesión ante el arte o industria, por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado muerte o alguna persona será castigada con prisión de 6 meses a 5 años. Bueno, en el artículo 413 nos dice lo siguiente: el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico en perjuicio de la salud o una perturbación de las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 13 a 12 meses. Y en el artículo 414 nos dice lo siguiente: si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, o si producido alguna herida que desfigure lo que es la persona, si habiéndose cometido un delito contra una mujer encinta le hubiera ocasionado el aborto, será castigado con prisión de 3 a 6 años. El último artículo que vamos a citar hoy es el 488, que nos dice que el médico, cirujano, comadrón, comadrona o cualquier empleado público de sanidad que habiendo prestado su asistencia profesional en caso de que parezca presentar carácter de delito contra las personas, los haya callado o tardado en comunicar a las autoridades judicial o policía, será penado con multa, salvo a que por transmitirlo había expuesto procedimientos penales a la persona asistida.